Hace poco más de una semana fue noticia la detención de Carlos Améstica, un padre de una niña de 4 años con microcefalia y epilepsia. La detención fue por microtráfico. Le incautaron 7 plantas de marihuana que esta familia en realidad usa para el tratamiento en base a resina de cannabis para su hija. La noticia abrió el debate sobre el uso medicinal de la marihuana. Un día antes de que ocurriera la detención, conocí la siguiente historia. Nos hemos trasladado hasta la comuna de Quilicura, en un tranquilo condominio donde viven Paulina y Luis. Son los padres de una niña de 10 años llamada Javiera. Javiera tiene epilepsia refractaria, significa que sufre de tremendos espasmos, de más de 6 ataques semanales. Sin embargo, aquí se genera una fórmula mágica que es revolucionaria y que ha generado un movimiento muy importante para muchos padres de nuestro país. Gracias a la cannabis, hoy ellos tienen una especial historia que contar. Acompáñenme a descubrir esta historia de Javiera acá, en el Mucho Gusto. Vamos llegando a la casa de Paulina con Javiera. Vamos a ver. Hay que tocar, ¿eh? Paulina. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás tú? Bienvenido. Oye, ¿nos vas a contar la historia con Javiera? Sí, claro. Entonces, paciente. Adelante. Muchas gracias. Paulina, muchas gracias por recibirnos en tu casa, en un lugar que se respira mucha armonía, mucha paz, y por contarnos tu testimonio, porque en realidad todos los que somos papás, que no estamos libres de algo así, ¿cuándo le detectaron esta enfermedad, esta epilepsia a Javiera? A los 8 meses le diagnostican esclerosis tuberosa. Lo busqué en internet y casi muero. Tumores desde el cerebro y en todo el extenso de su piel, riñones, corazón. Casi me muero. Era una niña muy esperada. Fuimos por una mancha. Y entonces después empiezan a hacer una y otra... Estudios. La pediatra a las 12 de la noche llega y nos dice que tenía esta enfermedad. Yo dije, no voy a poder con esto. ¿Y cómo eran sus crisis? No es como todos creen, que saltan, no. Ella se quedaba tiesa mirando para un lado y tú no la podías ni tomar porque toma como un peso, es increíble, y no la puedes flectar. ¿Es peso muerto? Claro. Entonces su cabeza, de repente la cara, así como puros tics para un lado. ¿Cuánto le duraban esas crisis? 5 minutos, 7 minutos, pero eran muchas crisis durante el día. De repente estaba en estatus permanente con los ojos. Todo el día se le movían los ojos. De los 2 años hacia adelante ya empezaron a usar uno y otro medicamento, a subir dosis, a bajar otro. Ella llegó a estar con 6 anticonvulsivantes. La llevábamos al parque y era terrible. O sea, todos te preguntan, ¿y qué le pasó? O te cuestionan, quizás qué hiciste, que tenía un hijo enfermo. ¿Te dolía? Sí. Sí, duele, porque todos se acuerdan de la discapacidad una vez al año, pero el resto uno no existe. ¿Nunca te sentiste presa de esta situación? Sí, yo creo que esto es el reflejo de todas las madres con un hijo con alguna patología así de extrema. Estamos presas en su enfermedad. Yo creo que todos los que somos papás, de cierta manera, cuando uno ve que su hijo se expone al dolor, uno quisiera cambiarse por él, como ponerse los zapatos. Pásenme el dolor a mí, yo lo llevo mejor. No sé si muchas veces tú le pediste a Dios, denme esto a mí, pero no a mi hija. ¿Lo has sentido? No así. La verdad es que yo quería morir junto a ella. ¿Cómo llega a tu vida, a tu historia o a la vida de Javiera este aceite de la cannabis que ha sido transformador? Porque yo imagino que vamos a cambiar el tono de la conversación cuando empieces a contarme esta historia. Llegamos a esto por una amiga y me dice, oye, pero si acá hay un montón de clientes que están usando cannabis. Entonces yo le dije, ya, pero cannabis, o sea, ¿cómo? ¿No? Y además... ¿Tú lo usas con el pito de marihuana también? Sí, y con todo lo recreativo, con toda la prohibición que nos han instalado todo el tiempo. Entonces dije, ya, sí, gracias. Me dice, pero sí es cierto, es verdad, esto está pasando.
Y yo la quedé mirando y dije, ya no, ¿a dónde me ve tan mal? ¿Qué cree que yo voy a hacer esto? Fúmate un pito marihuana y chao, y relájate un rato. Claro. Yo le dije a mi marido y él me dice, ¿y qué? ¿Quieres que sea drogadicta? Le dije, ya lo es. Con 6 anticonvulsivantes en dosis máxima ya lo es. Y yo no soporto más esta situación. Javiera se sacaba las uñas de mano y pie, el pelo. Tiene todavía un pelón ahí que nunca se recuperó. O sea, nos golpeaba, se golpeaba contra la pared, contra el piso. O sea, ya no podía hacer nada más. Los químicos que consumía antes también tuvieron su efecto, digamos, en el tratamiento de Javiera, ¿no? Sí, estaba muy irritable, muy irritable. Teníamos que estar haciendo una vez al mes todo este chequeo de sangre. No, era muy complejo, daño riñón, daño al hígado, la tiroides. Estaba hinchadísima. Y todo era muy normal, porque con la cantidad de medicamentos que estaba no pasaba nada, ¿te fijas? Entonces es complejo cuando los médicos no nos han apoyado. Yo fui con el pie en las puertas. O sea, ni te imaginas la larga lista de médicos que tenemos y que les fui preguntando, apóyennos, necesitamos su apoyo para seguir este camino. No. Una hasta me echó de su consulta diciendo que iba a perder todos sus títulos que tanto le habían costado porque yo quería meterla aquí en el mundo del tráfico. ¿Qué tan posible es conocer a Javiera? Vamos a conocerla. Vamos a conocer a Javiera entonces. Permiso, señorita Javiera. ¿Tú sabes cómo se llama tu enfermedad? Sí, esclerosis tuberosa. Ah, esclerosis tuberosa. Y es verdad, y esto es una cuestión que me contaron a mí aquí en el barrio, que con lo que tú tomas ahora te has sentido mucho mejor. Sí, porque antes tomaba Sabril, tomaba Quepra, la cosamida y a cada rato me daban convulsiones. ¿Qué significa tu mamá para ti? Que siempre me anda cuidando, me prepara la comida para llevar al colegio. Javiera es una niña preciosa, muy consciente de la enfermedad que padece, pero también lo está de lo importante que es para ella el tratamiento con aceite de cannabis. A pesar de que no le gusta el sabor, ha sido esta medicina la que mejoró su vida y la de su familia. Tiene sabor a ese aceite que le echan a las ensaladas, como que le hubieran echado agua a ese aceite de la ensalada. Gracias a este aceite, Javiera disminuyó su crisis de epilepsia sustancialmente. Se aliviaron sus dolores, mejoró su concentración y además su buen ánimo. Cuando me dan crisis, mi madre o mi padre pasan a buscar las gotas de cannabis y me las dan al tiro para que pasen las crisis. Dejando así de lado todos los fármacos que consumía, que muchas veces eran peor que su propia enfermedad. Paulina se dio cuenta que la cannabis podía ser una solución para cientos de familias. Junto a otras mamás y el apoyo de la Fundación Daya, creó Mamá Cultiva, una organización que busca dar respaldo y asesoría a padres con hijos que necesitan tratamiento en base a cannabis. Cientos de familias en Chile y en otros países pertenecen a Mamá Cultiva. Algunas de estas madres vinieron a enseñarme cómo es el proceso de elaboración del aceite de cannabis. Hola. Ah, te fuiste a cambiar de ropa, muy bien. Sí, vamos a trabajar. ¿Y esta señorita? Compañeras de ruta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Yasmín. Yamil, ¿y esta es tu hija? Sí. ¿Cómo se llama ella? Estefanía. Estefanía. Y también es estar incorporándola al tratamiento, ¿no? ¿Y qué tal te ha funcionado? Espectacular. No te puedo creer. Sí. De 20 crisis diarias pasó a tener 3, 4 cada 3 días. Oye, eso ha significado para ti un alivio gigante. ¿Y avance de ella? ¿También? Sí. ¿Cuánto tiene? Tiene 4 años. Oye, se siente mejor. Sí. ¡Uy, cosita! Yo imagino que esto debe ser tan importante en la vida de ustedes. ¿Cómo les ha cambiado la vida? ¿Verdad que sí? Aquí está. Caratonic. Son diferentes cepas. Yo no sé si ustedes aquí se habrán dado cuenta, queridos amigos, con mucho gusto, la generosidad de esta mujer, la fuerza y el temple de estas madres que se han tomado de la mano en pos de la calidad de vida de sus hijos y también de sus familias. Yo quiero agradecerte a nombre del mucho gusto, Paulina,
que nos hayas mostrado esto. Yo sé que hay muchos medios que han estado detrás de esta maravilla. Nos ha salido un poquito más de conciencia, de tomarle el peso a las decisiones que tomamos desde el legislativo y poder entender de que la salud de nuestros hijos da derecho a ver todas las peleas que sean necesarias. Gracias por abrir las puertas de tu casa. Te felicito de todo corazón. Me encantó que además tu hijo hoy día se rindió frente a mí. Sí. Cosa que, Te dio hasta un beso. Nunca lo hace. Me tiene muy orgulloso. Muchas gracias, chiquillas. Que te vaya bien. Mamá cultiva, ya lo sabes. Qué bonita historia. Un aplauso para recibir a Paulina Bobadilla. Aquí está la mamá cultiva. Linda, qué gusto de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Yo salí tan hinchada, se me creía la muerte cuando estuve en tu casa. Porque Paulina me contaba que la Javiera, por una estructura de personalidad también, no es muy dada, digamos, a saludar de besos, ni mucho menos. Entonces, cuando ella se me despidió, conversamos un rato ahí, se despidió de besos y cuando salgo tú me dijiste... Nunca lo hace. Y fue muy, muy bonito la forma como nos recibió. Bueno, partimos la nota, Paulina, y yo creo que de inmediato nos contextualice lo siguiente. Cuando tú revisas esta historia, cuando ves el recorrido que has hecho como mamá y como mujer, ¿qué sientes? Una gran emoción. Agradezco que nos estén apoyando porque este mensaje lo están recibiendo nuestras compañeras a lo largo de toda Latinoamérica. Estamos luchando no tan solo por las madres de Chile, sino de toda Latinoamérica que han sido invisibilizadas y que en algunos países solo han permitido la importación, lo cual esto te deja solamente a la élite de cada país poder tener un alivio en su sufrimiento. Nosotras, ¿qué es lo que hacemos? Cultivamos, enseñamos a las madres a cultivar y a preparar su medicina. Y esto es una realidad. En nuestro país está reconocido el uso medicinal. Llegaron productos que van desde 1 millón de pesos a 200.000 pesos. Pero eso, en nuestra realidad, la gran mayoría no podemos obtener esos productos. Claro. ¿Cuánto nos van a durar? 15 días. No tenemos. Esos recursos no los tiene casi nadie. Nadie. Y ya hay que pensar que estas patologías llevan un gran arrastre económico de años. Que no es tan solo el cannabis medicinal que va a llegar, sino que hay una gran nieve de deudas. Pero aquí hay una deuda que es mucho más profunda incluso, que es la deuda que tenemos nosotros como sociedad, porque aquí hay un hecho particular. Una de las integrantes que estaba en tu casa ese día, en aquel día yo le pregunté, ella lloró al lado mío diciendo, mira, estoy muy emocionada pero muy conflictuada porque mi marido está procesado por narcotráfico. Es microtráfico en realidad, ¿verdad? Claro. Entonces ellos están viviendo un doble calvario porque están con la enfermedad de su hijo, pero están con un proceso legal. Yo entiendo que se concretó ahora, hace poco, se lo llevaron detenido. Hay 2 casos. Ese día estaba Elizabeth. O sea, tú estás en la lucha con tu hijo que te pueden llevar preso. Claro, y tenemos 3 artículos que nos protegen, ¿sí? En la ley 20.000, pero las policías desconocen la legalidad que hay en nuestro país hasta ahora. Tenemos 3 artículos, 4850, que protegen a todo usuario, no tan solo para uso medicinal, y la Corte Suprema así también lo ha instalado. Pero eso queda ahí. Hemos tenido reunión con las diferentes policías, ¿sí? Y queda en la cúspide, no baja a las bases. Entonces las policías llegan a tu casa, te incautan. Desconociendo lo que se acordó arriba. Pero ¿cómo es posible en el fondo eso? Y a lo mejor si Daniel nos puede aclarar un poco ese tema. Porque claro, tú me dices, hoy día el consumo recreativo o medicinal personal no es ilegal. No. Entonces, ¿cómo es posible que llegue Carabineros, desconozca esto y te lleve detenido y además requise tus plantas? Además que está dentro de tu casa. Sí, lo que pasa es que, a ver, vamos a tomar unos segunditos, pero la ley 20.000, que es la ley antidroga, se refiere, respecto de la cannabis, no está claro, no es una cosa transparente como, por ejemplo, digamos, el hachís o la cocaína. En la cannabis hay zonas nebulosas, que por un lado pueden ser tomadas positivamente o el otro se aprovechan de ellas. Claro. Entonces, claro, el cultivo, por ejemplo, se puede hacer, pero con autorización del SAG. Durante años el SAG se negó. Ahora recién hay un par de cultivos, uno en el sur y uno en Santiago, que están autorizados por el SAG. De a poco. Lo otro, la elaboración de productos lo autoriza el ISP, pero tiene que autorizar el ISP. Pero el que se adelantó, y hay una cosa maravillosa que muy bien decía, fue la Corte Suprema. Y fue más allá de la ley. Y lo hizo pensando en todas aquellas personas que tienen ese problema. Y la Corte Suprema dictó unos fallos en 2015 en que autorizaba a cultivo en las propias casas sin que fuera delito. Va más allá de la ley. Lo que pasa es que muy bien dice
que en el fondo la Corte Suprema es un fallo para un caso, pero el resto ¿Qué hacen los demás? Claro, entonces, y lo último que digo en esto, la legislación hoy va a cambiar. O sea, el proyecto de ley que está en el Congreso va a cambiar esta ley. Lo que pasa es que hay una discusión de si son 5 plantas, si son 3 plantas, si son dos plantas. Pero esto va a cambiar, ya todos están en sintonía. Pero ¿qué pasa ¿Te mientras puedo decir tanto? algo, Daniel? Perdón, ¿te puedo decir algo? Si yo fuera papá y yo tengo un hijo que está sufriendo horrores, a mí me pueden llevar preso 20 veces. Me da lo mismo. Que yo creo que es hoy día la conciencia que tiene esta fundación. Y dame Eso un es lo que segundo, te porque quería decir, lo finalmente, último que quería decir es escríbanme la ley donde quieran Exacto. y publica donde quieran. Claro. Llegó un carabinero, lléveme preso. Sí. Pero a mí no me va a quitar Por un el hijo, proceso como jamás. papá Obvio. de ver, a ver, para ser honesto con lo que tú me contabas. Tu hija llegaba a golpearse las paredes. Sí. O sea, ¿por qué no nos describes cómo era esa situación? Sí, no. Con una crisis de la Javiera. No, es bastante complejo retroceder un poco a ese tiempo. Javiera se golpeaba contra la pared, contra el piso, tomaba cualquier cosa, lo que pillara y se golpeaba. O sea, era increíble y no sentía dolor, que eso era lo peor. Y nos golpeaba a nosotros también. Además. O sea, de repente tú estabas lo más bien y algo, un color, un sonido de repente Le le gatillaba. hacía... Claro, le provocaba esta irritabilidad y era un monstruo. Era así, era un monstruo con una fuerza increíble de 5 años que entre 3 no la podíamos sostener. O sea, y eso nosotros se lo decíamos a los médicos y nos decían, mira, está con tanto medicamento que no podemos pedir otra cosa. Y esto es una realidad de miles de familias de nuestro país. ¿A ti No te- somos solo nosotros. ¿A ti te pasó algo, como le debe pasar a muchos padres que están sometidos a este estrés doloroso? Tú tuviste una depresión muy fuerte. Sí, bueno, polimedicada, al igual que mi hija, mi marido también, con crisis de pánico. Y yo solamente quería morir, ¿sí? Junto a ella. Muchas veces tomé el auto y no tenía idea dónde estaba parada. Tenía que pedir que me fueran a buscar porque totalmente desorientada. Y la última vez que yo tuve estos intentos ya de desaparecer junto a Javiera fue, veníamos bajando de la pirámide. Javiera está operada 4 veces sus piernas, ha tenido una vejiga neurogénica, o sea, un sinfín de cosas. Y nosotros haciendo todo lo que nos decían, ¿sí? Buscando la última alternativa médica. Paulina. Y sin ninguna respuesta, que eso era lo peor. Entonces ya, ¿tú qué puedes hacer como padre? ¿Sigues luchando o ya las fuerzas no te dan? Estamos solos. La mayoría de las familias que tienen un hijo con estas patologías y un sinfín de patologías, no solamente la epilepsia refractaria se va a beneficiar con esto, ya te quedas solo. La familia está cuando te diagnostican y luego cada uno sigue su vida y tú te quedas solo. O sea, tú hubieras ido a mi casa en esos años, era toda oscuridad. Yo ni siquiera abría las cortinas. Era eso, y esa es la realidad de cientos de madres. Y tú también me contabas que esto también se mete en la pareja. O sea, Sí. esto tiene una... Sí. ¿Cómo afectó? lo sobrellevan ustedes sin soltarse de la mano o alguna vez sentiste que esto los iba a superar? Muchas veces. Sí, piensa que es una enfermedad tan terrible y que uno como mujer llora, grita, patalea y el hombre no. Entonces, ¿qué sientes tú? Que tú estás sufriendo y tu marido no. Y de repente, muchas veces yo creo que nos llegamos a odiar, ¿sí? Y con ganas ya de terminar todo, pero él siempre fue como, vamos, podemos hacerlo, yo estoy acá. La última vez venía bajando la pirámide y ahí yo ya no daba más. Javiera no tenía un contacto como el que vieron ahora. Ella estaba muy enajenada en su mundo, de repente tomando cosas en el aire solamente, gritando, llorando, y yo por otro lado llorando también, gritando muchas veces, porque ya la desesperación te embarga de una manera que no hay nada más que hacer. Y vamos bajando la pirámide y ahí yo dije, ya, nada más que hacer, hasta aquí llegamos. Miro a Javiera como para despedirme de ella y me dice, te amo. Yo ahí dije, hay que seguir, ¿no? Hay que seguir. Y esa es la realidad de muchas madres. Eso es lo que quiero transmitir hoy, que yo soy una más de ellas, que tuve la fuerza
que no sé de dónde la saqué, porque no tenía fuerza ni siquiera para seguir con mi vida. Tuve la fuerza de gritar y decirle a todas esas madres, sigan adelante, hay una luz de esperanza, cultivemos, pese a la realidad legislativa de cada país. En nuestro país, como decía acá el abogado, no hay que pedir permiso al SAC. El permiso para uso personal y próximo en el tiempo está permitido en ese artículo. Los permisos del SAC son para los grandes cultivos, cultivos de investigación, exportación, y lo manejo bien porque hemos estado presentes en las comisiones de salud y las diferentes discusiones, ¿sí? Entonces, con toda propiedad les digo a las madres que no tengan miedo, que vale la pena sin duda por un dormir mejor. De repente nosotras no dormíamos ni 3 horas de corrido. Paulina, tú hace un ratito comentabas que tu hija llegó, y lo veíamos en la nota, llegó a tomar 7 pastillas. Y hoy día la tienes con este tratamiento, es otra, volvió. Por primera vez estás conociendo a tu niña, que antes no tenías contacto con ella. Cuéntanos cómo fue ese proceso cuando empieza a tomar la medicina. Sí, ella tomaba 7 anticonvulsionantes en dosis máximas. Son 7 en dosis máxima, entonces son 5 pastillas de uno, tanto ml de otro. Y cuando yo empiezo con esto, a la semana Javiera empieza a bajar sus crisis, su irritabilidad. Y yo empecé a bajar inmediatamente los medicamentos. Y empiezo a descubrir a mi hija que había perdido a los 2 años. Empezó a tener un contacto, ya no se golpeaba, no nos golpeaba. Y es un revivir, es un renacer. Se produjo en una semana. En una semana, ¿sí? Y yo entiendo que, fíjate que aquí lo quiero pasar también la pelota a Daniela, que quería preguntarte, pero no solamente es la epilepsia la que se tratan como patología, hay otras más, Daniela. Sí, no, respecto a que estaba escuchando como toda la evolución y el paso, y ahora estás contando ya cómo fue el cambio con el aceite de cannabis. También me imagino que los cambios para Javiera fueron beneficiosos, y me imagino que también como pareja las cosas empezaron a cambiar y volvieron a tomar un rumbo distinto, ¿no? Sí, claro. Si tú ves a tu hijo dormir, ser feliz, ser niño, en el fondo eso es lo que uno busca. O sea, acá tenemos que ser súper conscientes que nuestros hijos van a tener sus patologías, pero van a tener una mejor calidad de vida. Nosotros tenemos madres que han perdido a sus hijos y siguen entregando el mensaje. Perdieron por producto de la medicación, que dañaron sus órganos. ¿Y qué dicen? No quiero que le pase a tu hijo. Luchemos por esto. ¿Qué ha pasado? Eso es una realidad. Hay mamás que han perdido Sí, sus hijos, claro. que están en la fundación. Están en la fundación. Nosotros trabajamos muy de la mano junto a Ana María Gasmuri, Fundación Daya. Que tú me decías que ella fue muy importante en el inicio de este proceso. Ana María es una persona que nos tomó la mano cuando nadie lo hacía. Y así lo ha hecho a lo largo De esta lucha. de esta lucha y de todos los países. Vamos a lanzar Mamá Cultiva a las diferentes regiones y ella está acompañándonos. Ella ha hecho posible lo que ningún gobierno, porque estamos luchando el gobierno anterior, nos había dado un respaldo y decir, podemos. Hay mucho miedo. Vamos, Hay mucho miedo y hay mucho desconocimiento, Cote. Sí, Paulina, escuché la nota que decías, parece que solo somos generosos una vez al año. Y es algo que nosotros acá hemos tocado mucho. He escuchado también mamás que han dicho, salgo con mi hija golpeada y me miran y me siento atacada. ¿Cuál es el consejo desde una mamá que ha vivido toda esta desesperación para no sentirse así delante de una sociedad que de repente solo juzga y no se da cuenta de lo que hay detrás? Sí, la verdad es que ha sido duro. Siempre y te miran o te dicen, quizás qué hiciste, que Dios te mandó esta prueba o te castiga con un hijo enfermo. Pero el día de la Teletón, hoy todos nos aman. Todos somos ¿sí? solidarios. Decir que no les importe el que dirán, que no importe si lo miran diferente. A mí muchas veces me atacaron cuando iba a la Teletón con mi hija. Uy, qué bonita, pero claro, típico, así, estupideces. Uy, típico, los de los ojos bonitos tienen el montón de problemas. O sea, yo en esos momentos sí era muy agresiva. No me mires o grito y mal. Y teníais todo el derecho Sí. también. Si estáis con Estaba un estrés cansada. increíble. Fíjate Sí. que ese día que estuvo en la casa tuya, Paulina, estabas acompañada de otras mujeres a que les mando un saludo, porque fueron muy cariñosas también. Y me llamó la atención porque hay una enfermedad que es muy dolorosa, que es la piel de cristal. Sí.
y había una mamá que estaba tratando a su hijo con crema de cannabis. Eso es lo que, entonces, corrígeme si estoy loco, Sí, sí, sí. estoy bien, ¿no? Entonces, claro, nosotros hemos hecho campaña de niños que sufren horrores con el tema de la piel de cristal y tenía otras enfermedades asociadas. Y estaban haciendo la cremita. Y ella me decía con mucho orgullo que después de todo este proceso, hoy día su hijo está diagnosticado básicamente de una dermatitis. Mira. Y el niño puede hacer una vida normal, ir al colegio, tener controles con el dermatólogo de vez en cuando, porque esta crema prácticamente lo sanó. ¿Es así, Paulina? Es así. Nosotros hemos sido científicos locas en este camino, sin ayuda de nadie, ningún médico. Ahora Pero están bien aperaditas, ¿ah? Ahora sí. Sí, tienen los aceites, las maquinitas, qué sé yo. Sí nos ha costado, pero hemos ido aprendiendo, haciendo diferentes preparaciones y cada una tiene diferentes usos. Trabajamos con diferentes familias también y es increíble la recuperación de vida que tiene ese mismo niño, porque a él se burlaban sus compañeros de su piel porque era como un abuelito y de repente sangraba, y ahora ella con su crema y le da baños también de cannabis y está perfecto, pero a él está siendo procesado, su padre. Y al otro día de esta grabación se llevan detenido a otro padre y lo peor de todo no es las horas que pasas en la comisaría, sino que te quitan la medicina de tu hijo. Lo que a nosotros nos devolvió la vida te lo quita la policía por desconocer la ley que nos ampara. Por eso es que es tan importante, Paulina, hacer esto visible, perder el miedo a lo que desconocemos, porque hay un mundo de conocimiento que está esperándonos y a partir del dolor que tú has vivido, has generado muchísima información, han sido súper generosos entre ustedes, pero también con la comunidad nuestra. Te queremos agradecer, Paulina, que hayas abierto las puertas de tu casa, que le mandes un beso grande a la Javiera y a toda tu fundación, que es Mamá Cultiva, que tiene una página que está ahí, www.mamacultiva.org, y le vamos a dar un aplauso por la fortaleza de esta madre, por el cariño que le has puesto no solo a la curación de tu hija, sino que a tantas madres que te lo agradecen.